Buenos días a todos, buenos días Iglesia Bíblica El Camino. Es bueno verles a todos acá. Acompáñenme a orar para poder meditar en esta porción bíblica esta mañana. Señor Dios que estás en los cielos, estamos tan contentos, Señor, de que nos permitas reunirnos como congregación, como iglesia, para meditar en tu palabra, pero también para cantar himnos y canciones en honor a usted, Señor. Señor, permite y ayúdanos a meditar en tu palabra, que sea de bendición tu palabra para nuestras almas, para nuestras vidas, Señor. Que yo pueda exponer y explicar con precisión lo que tu palabra enseña para nosotros. Que cada uno de los que estamos acá, Señor, cada uno de los que escuche esta prédica, pueda ser edificados por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a continuar con la serie de prédicas Dios con nosotros. El domingo pasado vimos lo que significa el Verbo encarnado. Y el punto es que el Verbo encarnado es Cristo. Es Dios mismo tomando forma humana. El Verbo encarnado es preexistente, coexistente y autoexistente. Jesús no comenzó a existir cuando nació en Belén. Él más bien vino a tomar forma de hombre y lo hizo con un propósito específico. Tomó la forma de hombre para morir por los hombres. La historia de la Navidad es la más preciosa de las historias. Sin embargo, el mismo ser humano, por sus propios pecados, ha negado o no ha valorado este acontecimiento, esta historia. Este diciembre millones de personas van a celebrar las fiestas, comidas, viajes, vacaciones, etcétera, etcétera. Pero se perderán la Navidad. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos van a tener convivios, van a tener reuniones familiares, se van a sentar alrededor de una mesa llena de comidas. Va a haber música, luces, fiestas, bailes y todo tipo de cosas. Pero la Navidad va a pasar lejos de ellos. No se van a dar cuenta de la verdadera Navidad. La Navidad pasará lejos de ellos. Y el propósito de esta serie de prédicas es para que nosotros como iglesia podamos tener una correcta creencia, una correcta conciencia acerca de la Navidad. Y esta vez lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a viajar 750 años antes de Cristo para ver exactamente qué es lo que se está diciendo de este Mesías prometido. Y fue en el año 750 que se escribió aproximadamente este libro de Isaías, el que acabamos de escuchar. 750 años antes de Cristo. ¿Y quién pensaría que este niño nacido en un pesebre sería un príncipe? Dios mismo. Entonces, el relato de este texto que encontramos en Isaías es un hecho trascendental en la historia de la humanidad. Y solo para volver a leer lo que nuestro hermano Darwin ya leyó, dice de esta manera en la Nueva Traducción Viviente: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. O sea, esto va a suceder sí o sí, dice.
El tema principal de Isaías 9, este capítulo, es la profecía del Mesías y los días de dolor y oscuridad que vendrían para Israel después de esto. La venida del Mesías equivale a la venida de la luz para quitar la oscuridad del cautiverio. En el versículo número 3 nosotros vemos al Señor confirmando su pacto con Abraham, en el sentido de multiplicar sus descendientes. Los versículos 6 y 7 nos narran el nacimiento del niño, que habría de nacer de una virgen, según lo que está diciendo Isaías en el capítulo 14. Estamos en el capítulo 9, pero el capítulo, 7, versículo 14, escuche lo que dice. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está la profecía. Y entonces vuelve a remarcarlo en el capítulo número 9. Entonces, los cristianos estamos bien familiarizados con este pasaje a causa de la profecía, ¿no? Es una profecía acerca del niño, que es Cristo. Pero necesitamos hacernos algunas preguntas al texto. Vamos a hacerle algunas preguntas al texto. ¿Cuándo nació este niño? ¿Bajo qué circunstancias nació el niño? ¿A quién fue enviado este niño? ¿Para qué fue enviado? ¿Cómo le recibieron? ¿Quién sí y quién no lo recibió? Bueno, este niño es un regalo que nos llegó de la misma manera que llega cualquier otro bebé al mundo. El niño nos fue dado, no es algo que pedimos, se nos fue dado. ¿Y quién lo dio? Bueno, fue el Padre. ¿Cómo sabemos eso? Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un unigénito. Ahí está. Entonces, hacernos preguntas es bueno, nos ayudan a buscar respuesta y tener mayor claridad. Dios nos dio a su Hijo, nos dio el Evangelio a través de su nacimiento, muerte y resurrección. Entonces, Cristo en el pesebre es una imagen del amor de Dios. Cristo en el pesebre es una imagen del regalo más precioso que alguien puede tener, que es Cristo mismo. Y me encanta cómo lo dice el pastor John MacArthur, hablando de este mismo texto. Dice, la humanidad de Cristo es como el papel de regalo en el que Dios envolvió el precioso regalo. Al verbo. El verbo es preexistente, autoexistente y coexistente. No comenzó a existir, pero él tomó forma humana, ¿recuerdan? Entonces, dice el pastor John MacArthur, la humanidad de Cristo es como el papel de regalo en el que Dios envolvió el precioso regalo. La esencia misma de esa humanidad era Dios. En Cristo, dice, habita corporalmente toda la deidad de Dios. En Cristo habita corporalmente toda la deidad. Bueno, ¿bajo qué circunstancias entonces nació este niño? Bueno, muchos años de espera. Entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Juan de Aparece, Juan el Bautista, predicando como un profeta, nosotros tenemos 400 años de silencio. Ansiedad en algunos que esperaban al Mesías. El pueblo de Israel conocía las profecías del Mesías. Por supuesto que sí. Pero de repente se escucha la noticia. Vaya conmigo a Lucas capítulo número 2, versículo 25 en adelante. Lucas capítulo número 2, versículo 25 en adelante. En ese tiempo, en Jerusalén, dice la Nueva Traducción Viviente, un hombre llamado Simeón era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José
llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Como pueden ver, mientras estos dos ancianos, porque más adelante se menciona a otra anciana, mientras estos dos ancianos esperaban al Mesías, ¿qué estaba haciendo el resto de la gente? ¿Cuál era el contexto en ese momento? Bueno, estaban viajando, cada uno a su lugar de nacimiento. ¿Por qué? Porque el emperador César Augusto había ordenado un censo. ¿Cómo sabemos eso? Ahí mismo en Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante, escuchen lo que dice. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirineo era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. ¿Pueden ver? Entonces, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, que es la ciudad de David, que se llamaba Belén. ¿Por qué? Porque era descendiente de David. ¿Para qué viajó? Para ser empadronado por el censo que había sido decretado por César Augusto. Entonces llevó a María, su mujer, que estaba desposada con él, la cual estaba embarazada ya en un estado avanzado. Así es como José y María se movieron de Belén, o hacia Belén, y es ahí donde nació el Salvador, donde nació el Mesías. ¿Cuánto viajaron? Aproximadamente 150 kilómetros en un burrito. No fueron en taxi, no fueron en camión, no fueron en tren, no fueron en bus, ni en avión. Fueron en un burrito. Entonces todo el mundo estaba ocupado. Por eso es que la gran mayoría de la gente no percibió o no se dio cuenta del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús pasó desapercibido. Y por eso es que Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ni cuenta se dieron. La mayoría de la gente se perdió la primera Navidad. No se dio cuenta. Hoy, en nuestros días, el corre y corre de la gente va a hacer que muchos se pierdan la verdadera Navidad. Muchos van a celebrar fiestas, comidas, cumpleaños, un montón de cosas, un montón de acontecimientos, vacaciones, pero se van a perder la Navidad. La gente está corriendo de un lado a otro. Entonces, el Verbo vino de una forma inesperada. Sus testigos fueron los animales. No vino a Roma, no vino a Atenas, como lo pudo haber hecho cualquier conquistador, cualquier emperador. Así lo hacían los emperadores en su entrada, ¿no? Hoy en día no es muy diferente. Cada quien está corriendo por lo suyo. Y la verdadera Navidad va a pasar de alto, va a pasar de lejos para muchos. Se van a perder la Navidad. Miremos ahora qué significa cada uno de estos nombres que el profeta Isaías menciona a este Mesías, a este maravilloso consejero, a este Padre eterno, a este príncipe de paz. Miremos lo que significa. Dice en Isaías: pues nos ha nacido un niño. Ahí está la profecía. Un hijo se nos es dado. Ya lo explicamos eso, ¿verdad? Que es dado por el Padre. El gobierno descansará sobre sus hombros. Está hablando de la soberanía, de su poderío. Y será llamado, escuche bien, Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz.
Estos nombres solo se le dan a Dios. Y aquí se le está dando al Mesías. Por lo cual, entonces, el Mesías es el Verbo, es Dios mismo encarnado. Cuando dice que es admirable consejero o maravilloso consejero, quiere decir que Cristo es digno y admirable consejero. O sea, el Mesías posee. Lo que está diciendo es que el Mesías posee la sabiduría necesaria para ser un rey bueno y justo. ¿Qué fue lo que pidió el hijo de David para poder gobernar con justicia y hacer las cosas con rectitud? ¿Qué fue lo que pidió a Dios? Sabiduría, ¿sí o no? Entonces, este admirable consejero, o consejero maravilloso, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, posee estos atributos o estas características para ser un rey bueno y justo. En Mateo 11:27 el Señor Jesús dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre. El pueblo no le conocía, pero Él era admirable. Y el pueblo aún no lo conoce en la actualidad, porque no creyeron en Él. Bueno, para que ustedes sepan, el pueblo judío aún está esperando al tipo de Mesías, un Mesías libertador, un Mesías estilo general, un Mesías militar. Hay cristianos que han confiado en Él como su Salvador, pero que realmente no saben cuán admirable es Él. Cuando hablamos de que Cristo es digno y admirable consejero, estamos diciendo que Él nunca buscó consejo. No buscó el asesoramiento de los hombres. El apóstol Pablo dijo en Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dios no tiene consejeros. Cristo no tiene consejeros. Entonces el Señor Jesucristo nunca reunió a sus discípulos para contarles qué debía hacer. Nunca se lee en la Biblia algo parecido. Más bien, nosotros somos los que debemos acudir a Él en busca de sabiduría. En busca de sabiduría para tomar una correcta decisión. Ya sea que te consideres inteligente o no tan inteligente, necesitamos acudir a Él en busca de ayuda. Solo Él es admirable consejero. Entonces, muchas veces usted y yo confiamos demasiado en nosotros mismos, pero no somos conscientes de que nuestro Salvador también es un admirable consejero, un sabio consejero. Podemos acudir a Él con confianza. Podemos acudir a Dios con confianza porque su sabiduría es infinita y su consejo es perfecto. Yo puedo errar, usted puede errar en dar un consejo a alguien, pero Dios no va a errar. Entonces, cuando la profecía de Isaías dice que Él es un consejero maravilloso, está hablando que su consejo va de acuerdo a sus planes y propósitos. Dios no quiere el mal para nosotros. Podemos acudir a Él con confianza, sabiendo entonces que en Él vamos a encontrar el camino correcto, vamos a encontrar la decisión correcta. Pero si yo les pregunto, una aplicación rápida en solo este primer punto, ¿qué tan recurrente buscas el consejo de Dios en tus decisiones? ¿Tomas tus decisiones en base a tus preferencias, a tus gustos? ¿O tomas decisiones después de buscar el consejo de Dios? ¿Acudes en oración a Él
recurrentemente en tus decisiones? Otro de los nombres que se describen acá es Padre Eterno. Bueno, lo voy a poner así, Padre Eterno. En la Nueva Traducción de Viviente dice Dios Poderoso, pero vamos a ponerlo Padre Eterno primeramente. Aquí Padre se refiere a la relación del Mesías con su pueblo. Él cuida de su pueblo. Como un padre terrenal bueno y afectuoso, cuida a sus hijos. Ahora, como padres terrenales nosotros cometemos errores, porque somos pecadores. Pero no es nuestra intención cometer errores a propósito en la forma que criamos a nuestros hijos. Criamos a nuestros hijos según lo que nosotros creemos que es correcto. Y en medio de ese concepto que nosotros creemos que es correcto, podemos errar. Sí, pero nuestra intención no es errar. No erramos a propósito. Entonces, esto que se refiere acá a Padre Eterno, Padre, que Él cuida de nosotros como un Padre terrenal, bueno y afectuoso. Aquí Padre o Padre Eterno puede referirse también a la Padre de la eternidad. Eso quiere decir que Él es el creador de todas las cosas, incluso el tiempo y el propósito de todas las cosas. Como dijo el apóstol Juan en el primer capítulo, versículo número 3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, dice. El domingo pasado lo miramos eso. Y el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 1:15, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda creación o todo lo creado. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unidas toda la creación. Entonces, cuando la Biblia describe al Mesías como Padre Eterno, Padre se refiere a la relación con su pueblo y la eternidad que Él la creación fue creada por Él y para Él. El autor de la carta a los Hebreos, en la Nueva Biblia de las Américas, se traduce de esta manera. En el capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El Mesías es el creador. El Mesías es Dios mismo. A eso se refiere cuando dice Padre Eterno. Entonces, usted como hijo, como hija de Dios, usted tiene que darse cuenta de la relación que hay entre Dios y usted como hijo, como hija. Y una vez más lo voy a decir, casi cuando hablo de este tema de padre e hijo, hablando de nuestra relación de hijos adoptados por medio de Cristo con el Padre, siempre hago esta analogía o esta referencia. Imagínense que su hijo de 5 años o de 10 años, imagine que usted va pasando por el mercado y lo ve buscando comida en el basurero. Usted se puede enojar, usted se puede poner triste, usted se puede frustrar, usted se va a quedar asombrado con la boca abierta y usted va a preguntar: ¿qué está haciendo mi hijo ahí? Porque aún con cierto comportamiento inadecuado,
su hijo va a seguir siendo su hijo. Y si su hijo toca la puerta de su casa, usted no le va a cerrar la puerta, usted lo va a dejar pasar y le va a servir un plato de comida en su mesa. Lo hizo el Padre con el Hijo pródigo, ¿sí o no? Entonces, esta relación, cuando dice Padre eterno, se refiere a la ternura de Dios Padre con sus hijos. Pero cuando habla de lo eterno, o sea, habla de la eternidad, de la creación, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, no sé cómo está viviendo usted actualmente. Si como un hijo o como un huérfano. Piense en eso. Un padre cuida, un padre provee, un padre provee y protege. Un padre incluso da su vida por su hijo. Es lo que Cristo hizo, ¿sí o no? Miremos otro de los nombres. Dios poderoso. Cristo es el único Dios poderoso. Y aquí poderoso se refiere a la autoridad y al poder divino del admirable consejero. Mientras que Dios da énfasis a la deidad del Mesías. Dios fuerte o Dios poderoso. La palabra hebrea para este nombre es Gibor. A Él se le ha dado todo el poder. Es a quien se le dará todo el poder. Él es Dios omnipotente. Entonces, aquel niño pequeño, indefenso en los brazos de María, mantenía unido todo el universo. Recuerden lo que Él dijo: todo poder se me es dado en el cielo y en la tierra. Él es Dios todopoderoso. Entonces, lo que es imposible para nosotros, ¿qué? Es fácil para Dios. No es posible, es fácil. No es complicado. Lo que es imposible para nosotros es fácil para Él. Pensemos en esto. Pensemos en las luchas que podemos estar teniendo como creyentes. En las luchas con ciertas adicciones que aún como creyente usted puede estar acarreando, con ciertos problemas. Tus propias batallas, tus propias tentaciones. Lo que es imposible para usted vencerlo, Él es poderoso para hacerlo. Él es poderoso para cambiar corazones. Y debemos tener reverencia también delante de ese poder. El pecado muchas veces es permisivo porque no miramos o no somos conscientes del gran poder destructivo, incluso para aquellos que caminan y viven según como creen. No hay conciencia del poder de Dios. No hay conciencia. Y aquí un último de los nombres que dice: Consejero maravilloso, Padre poderoso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Cristo es Príncipe de paz. El Mesías. El título muy apropiado para el Mesías, porque Él establece y mantiene la verdadera paz. Príncipe acá, que Sar Shalohin en hebreo. Y no podría haber paz sobre la tierra hasta que Él esté reinando. No hay paz en la tierra. Aquí el título de príncipe es dado a Cristo como el Hijo. No se menciona a Dios como un príncipe, pero acá se está refiriendo al Hijo. Entonces, al Dios hombre, al Dios hecho hombre, al Dios encarnado, o sea, al Mesías. Por eso es que se le llama príncipe. Y paz en hebreo es shalom. Es un estado de bienestar en todas las áreas
en todas las áreas de la vida. Algo pleno, algo completo. La paz puede traducirse como la ausencia de la guerra o la ausencia de conflictos. Puede traducirse así. En griego, paz e Irene. Entonces, este niño, este verbo encarnado es el que nos trajo shalom, es el que nos trajo paz, pero una paz vertical. Pero puede también traernos paz horizontal entre los creyentes. Una paz que es más allá de las circunstancias diarias. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz entre Dios y nosotros. Paz por medio de Cristo, el mediador. Él fue el pago que restablece nuestra paz. Éramos enemigos de Dios, ¿sí o no? Por nuestro propio pecado éramos objeto de la ira de Dios, dice. Pero por medio de Cristo fuimos reconciliados con el Padre. Entonces, un estado, la paz no es solo un sentimiento, es un estado, una condición. Éramos enemigos de Dios, pero por medio de este Mesías es el que nos trajo la paz, el shalom o Irene. Cristo es nuestro príncipe de paz. Su reino no tendrá fin. Eso es lo que quiere decir. Un estado de paz por toda la eternidad para aquellos que creen en Él. Si usted puede pensar en esto, pastor, pero yo padezco de estrés, yo padezco de ansiedad, yo soy un cristiano y padezco de estrés, de ansiedad, de depresión. ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer a la tierra? A dar su vida en pago como sacrificio para nuestra libertad, para comprar nuestra libertad, para quitarnos el miedo a la muerte. Ok, no vamos a dejar de morir, todos vamos a morir. Todos vamos a morir, ya sea por una muerte natural o de cualquier manera, todos vamos a morir. La muerte es como un aguijón que nos recuerda nuestra condición de pecadores. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz nos recuerda que esa muerte no es eterna. Entonces, lo que Cristo vino a hacer es quitar el dolor que la muerte puede causar en el ser humano. Entonces, la muerte para el creyente no es el fin. La muerte para el creyente es el paso a la eternidad, a un estado de paz y de gozo eterno. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Este es el príncipe de paz. Este es el príncipe de Shalom o Irene que vino. De esto está hablando el Mesías. Si nosotros leemos Isaías, los capítulos del 1 hasta el 9, nosotros vamos a encontrar un montón de profecías, pero también en el contexto vemos oscuridad espiritual, pero también el sufrimiento del pueblo. Y lo que nosotros ya encontramos en el capítulo 9 es la profecía del Mesías, que iba a traer luz, que iba a traer paz al pueblo. Mire, busque Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2, 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo
por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Este Mesías es nuestro shalom. Este Mesías es nuestra paz. Una paz con Dios, pero también una paz con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en Cristo. ¿Tiene algún problema con alguien acá? Cristo manda a reconciliarnos. Cristo, ¿tiene usted problemas con Dios aún? Tu pecado te está separando de Dios. Miremos lo que dice Juan 1:9 para ir terminando. Juan 1:9. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Ahora 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Usted puede ver, este Mesías es Dios poderoso. Este Mesías es admirable consejero. Este Mesías es el príncipe de paz. Este Mesías es la luz que vino al mundo. Este Mesías es la Navidad. Y la Navidad, como dije al principio, va a pasar de lejos por muchos o para muchos. Jesús es la luz que vino a alumbrar nuestros corazones en medio de un mundo oscuro. Y cuando digo un mundo oscuro, no me refiero a la oscuridad física, me refiero a la oscuridad espiritual. Me refiero a que la gente tiene su propio entendimiento, su propio concepto de la Navidad, que no tiene nada que ver con la Navidad bíblica. La gente tiene un concepto de Jesús que no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. Mire, por favor, no cometa el error de ver a Jesús como un niño indefenso en los brazos de su mamá, como que ahí se quedó. No cometa ese error. Ver a Jesús como el niño Dios. No, Él creció, se desarrolló, entrenó a hombres que fueron sus discípulos. Luego entregó su vida en una cruz, en un madero como este. Pero también no cometa el error de verlo clavado en una cruz. No se quedó ahí. Él resucitó al tercer día para traernos paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé cuál sea tu situación actualmente. No sé cuáles sean sus problemas. Pero si estás en Cristo, debes recordar que Él es nuestro príncipe de paz. Él produce paz. No es la ausencia de los conflictos. Es decidir tener esperanza. Es decidir poner mi confianza en el Dios Todopoderoso. Es decidir tener paz porque Él es un admirable consejero. Es decidir confiar en Él y no en mí mismo. Es decidir celebrar no la temporada, sino el evento en sí. Al Mesías encarnado, a este príncipe de paz, a este Dios poderoso,
que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor. A Él le adoramos, en Él confíe. Oremos. Señor y Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, porque eres nuestro príncipe de paz. Eres nuestro Dios todopoderoso. Eres un admirable consejero. Señor, oramos en agradecimiento por cada uno de estos nombres y atributos y cualidades tuyas, Señor. Porque eres un Dios en quien se puede confiar. No eres un Dios estático. No eres un Dios lejano. Eres un Dios tan personal. Eres un Padre eterno. Un Padre amoroso. Un Padre tierno. Un Padre protector. Un Padre proveedor. Un Dios al quien podemos acudir con confianza y donde encontraremos sabiduría para enfrentar los desafíos diarios en esta vida, para poder resistir las tentaciones que brotan de nuestra propia pecaminosidad, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero también, Señor, eres nuestro príncipe de paz. Eres quien provoca una paz que el mundo no la puede dar. Una paz que va más allá de nuestro entendimiento, por encima de nuestros problemas cotidianos, por encima de las circunstancias difíciles que enfrentamos día a día. Señor, ayúdanos y nos abandonamos en tus brazos para descansar y tener paz por el sacrificio que hiciste en la cruz para provocar reconciliación y paz con tu Padre. Gracias, Señor Jesús. Eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. A ti te damos toda la honra y toda la gloria por la eternidad, pasada y presente y futura. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.